cuanto al concepto de hecho que ya la doctora nos recordó, ¿verdad? A que llamábamos violencia, y yo voy a ir remarcando ciertas cosas que me parecen muy interesantes, ¿verdad? Que nosotros podamos fijar hoy y que nos quede bien claro. La violencia realmente es nada más que un síntoma de una cantidad de situaciones sociales que son complejas y que son sobre todo inequitativas. Y hay una multicausalidad. Yo no puedo hablar de una causa que desencadene, ¿verdad? La violencia, sino que realmente nosotros hablamos de estructuras sociales, culturales, que naturalizan realmente la violencia, y son varios los factores. Y las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias que podemos ver en el momento del examen mismo, a mediano, a largo plazo, ¿verdad? Y que pueden llegar a ser mortales, ¿verdad? Eso es importante saber. Y lo que no siempre se visualiza, ¿verdad? Las consecuencias a nivel de salud mental, que es lo que más nos preocupa, porque lo que menos nos preocupa es aquel niño que nos llega a la urgencia con signos claros de haber sido maltratado, o sea, con signos físicos, ¿verdad? Con lesiones físicas visibles. Son aquellas de impacto de salud mental que después la doctora Lourdes Zelaya nos va a ilustrar bastante bien lo que más nos preocupa. Cuando nosotros hablamos de violencia, tenemos que ver de que podemos hablar de una violencia basada en género, una violencia doméstica, violencia familiar, la violencia que enmarca a los niños, que es el maltrato infantil, ¿verdad? La violencia contra personas con discapacidad y la violencia que se da contra el adulto mayor también. Ahora, la tipología de la violencia. ¿De qué manera se puede ejercer la violencia? Bueno, nosotros podemos ver la violencia desde el punto de vista físico, emocional o psicológico, el abuso sexual, el abandono, la negligencia, aquellos testigos de violencia y el síndrome de Munchausen por poder. Estos son datos mundiales, realmente vamos a pasar rápidamente, pero tener en cuenta que estos son datos de la ONU y de la OMS, en donde nos hablan de que 40 millones de niños, niñas, adolescentes son víctimas de violencia en todo el mundo. Estas, si bien son cifras que de repente pueden parecer muy frías, siempre los números así son fríos, pero realmente alarma y asusta. Estos ya son datos del 2006 y nosotros vemos de que los datos de violencia se van incrementando lastimosamente de manera geométrica, ¿verdad? O sea que esto lo vemos cada vez más. 80.000 muertes vemos anualmente por maltrato infantil dentro de las familias. En Estados Unidos, de hecho, de que ya existe una especialidad dentro de la pediatría, una subespecialidad que se encarga solo de lo referente a abusos a menores, y esto conlleva a unos conocimientos pediátricos y una formación forense en agresiones. Es toda una especialidad. Ojalá pronto tengamos aquí también. En los países, entre comillas, civilizados, ¿verdad? En Europa y sobre todo en España, que es donde más hay estudios sobre maltrato, ¿verdad? Ellos ven que el principal o el porcentaje mayor de maltrato que sufren los niños son del tipo de negligencia. En un 86.4%, seguido de lo que es el abuso psicológico y posteriormente lo que es el maltrato físico, totalmente diferente a la realidad que nosotros vivimos en América y ni qué decir en América Latina. ¿Por qué se da esto? Y hemos analizado varias veces, ¿verdad? Porque el sistema penal, el sistema judicial y las leyes son bien diferentes en estos países que en América Latina. ¿Por qué? Porque las penas para estas personas que ejercen violencia física, en donde las lesiones, ¿verdad?, son vistas, ni qué decir si se llega a un abuso sexual, ellos tienen penas privativas de libertad que son de muchos años. A diferencia de lo que pasa, ya como le escuchamos a la fiscal justamente, ¿verdad?, de eso que tiene que ser plenamente probado y que realmente las penas van de 3 a 5 años y que si asociado al abuso sexual solamente va agravado con maltrato físico, o sea, lesiones físicas, donde
también hubo esto, se puede elevar la pena a 10 años. O sea, nuestra ley realmente es muy permisiva en cuanto a maltrato al niño se refiere y abuso inclusive. Y ella ya puso bien la comparación y lo voy a volver a recordar de que aquel que roba una vaca, ¿verdad?, tiene una pena mucho mayor que aquel que está violando a un niño. Es así de triste, pero esa es la verdad. Entonces eso es lo que hace que nosotros en América tengamos muchísimos casos de abuso sexual, ¿verdad? Porque no existe un marco jurídico que realmente proteja al niño. Estudios indican de que el maltrato infantil ocurre entre un 33 y un 77% en las familias en las cuales existe también maltrato en los adultos. Y esto habla, ¿verdad?, el Comité de Abuso Infantil y Negligencia de la Academia Estadounidense de Pediatría, ¿verdad? Esto también es algo que nosotros, estudiando el círculo de violencia, hemos visto de que estos niños que sufren violencia en sus hogares, realmente nosotros no podemos hablar solamente de agresores y víctimas, sino de todo un sistema. Generalmente las madres también y los hermanos, o sea, toda la familia está inmerso en una situación de violencia. Por eso era que es muy importante que podamos nosotros contextualizar esto. Lo que vimos también es que cuando hablamos de violencia en el hogar, que es donde mayormente vemos que ocurre esto, son las mujeres las que en mayor porcentaje son las maltratadoras hacia los hijos, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia, vamos a decir, con los varones? Que no por eso decimos que los varones no cometan violencia, no, sino que tienen un comportamiento diferente nada más. Los varones generalmente realizan o ejercen maltratos que conllevan a lesiones que suelen ser más graves, esto sí. Y lo que vimos también es que a medida que los niños van adquiriendo edad, van siendo más grandes, las madres van dejando estas prácticas. A diferencia del varón de la casa, ¿verdad?, que sigue con la práctica sin modificar. O sea, se mantienen exactamente con las mismas prácticas. Bueno, el maltrato infantil ya fue definido, ¿verdad? Nos decía la fiscala de que hay muchas leyes, entre ellas la Convención de los Derechos de los Niños, que son leyes, protecciones internacionales que tenemos y que muchas veces tenemos que recurrir, ¿verdad?, porque nuestro sistema penal y judicial realmente no nos protege demasiado. ¿Cuáles son algunos factores asociados que realmente vimos como importantes y queremos remarcar? Porque cuando ingresa un niño por la urgencia o ingresa un niño al hospital, es muy importante poder determinar estos factores. Aquel niño que recibe educación de un solo progenitor o por padres muy jóvenes y que no tienen el acompañamiento, vamos a decir, de esa familia extensa, de los tíos, los abuelos, ¿verdad?, de ese marco, estos son factores que suelen asociarse con maltrato infantil. También así el hacinamiento, ¿verdad?, y la presencia de relaciones violentas dentro de la familia. Eso es lo que decíamos. Generalmente las madres son violentadas, ¿verdad? Hay un patrón disfuncional dentro de esas familias, ¿verdad? Entonces uno empieza a interrogar al hacer la historia y uno ya puede ir detectando ciertas pautas. Del marco normativo ya no vamos a hablar, pero sí recalcar que el maltrato infantil es un delito de acción penal pública. Penal pública. ¿Qué quiere decir eso? De que a diferencia de las mujeres, ¿verdad?, en donde sí se cae, en donde ya hay diversidad de opiniones entre los abogados, los jueces y los fiscales, que algunos dicen que es de penal pública, otros que ya es un hecho punible pero que es de acción privada, ¿verdad? En el caso del niño no existe esa disyuntiva y nosotros como prestadores de servicios de salud, como médicos, como pediatras, tenemos que tener bien claro esto. Nosotros detectamos maltrato y nosotros tenemos la obligatoriedad de la denuncia. Nosotros estamos obligados, así como dijo la fiscal, ¿verdad?, por los derechos, ¿verdad?, por el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 5, al igual que los docentes, a hacer la denuncia. Así sea una sospecha
nosotros tenemos la obligación de la denuncia, porque si no nosotros sí podemos ser penalizados por omisión. Y ustedes recordarán el caso de esta niña que está dando a luz en estos días, ¿verdad? Que hubo justamente un problema porque la justicia no fue notificada del caso y el fiscal, gracias a Dios, en este caso actuó de oficio, ¿verdad? Nosotros apenas ingresa a nuestra urgencia, a nuestro hospital, nosotros tenemos la obligatoriedad de la denuncia. Bueno, en cuanto a antecedentes, en el año 2000, cuando empezamos a estudiar y empezamos a hacer trabajo en los diferentes hospitales, fuimos viendo un poco cuál era la realidad que nosotros teníamos, y es solamente para poder decirles que este fue el primer estudio hecho en el Hospital Nacional en cuanto a violencia, que se hizo en nuestro hospital, aclaro, y donde veíamos, ¿verdad?, en donde el grupo etario más afectado era el grupo de escolares, sexo femenino con nivel socioeconómico bajo, y que el tipo de maltrato, y esto es lo que nos llamó mucho la atención, era el abuso sexual, era el predominante en las formas de violencia, seguido después por abandono y negligencia. El abuso sexual infanto-juvenil sabemos que es una forma, ¿verdad?, de ejercicio abusivo de poder. Y refiriéndome otra vez al caso de esta niña, hay mucho desconocimiento, no solamente de parte de nosotros, digo yo, primeramente nosotros que somos médicos, pediatras, ¿verdad?, sino de la población en general, porque escuchábamos por medios radiales, inclusive por la televisión, ¿verdad?, cómo puede ser catalogado el evento de la niña de 11 años, ¿verdad?, y periodistas, ¿verdad?, manejando la información de manera tan ligera, cuando ellos tendrían que ser también educadores, ¿verdad?, de la población. Y realmente, ya lo dijo la fiscal, vuelvo a repetir, de 12 a 14 años no hay ningún tipo de otra tipificación probable, es abuso sexual, el embarazo en ese caso es abuso sexual, no hay dudas, ¿verdad? Esa es la tipificación que se le da. Y distinguir, siempre repetimos y no nos vamos a cansar de repetir esto, de que la violación es siempre un abuso sexual, categóricamente, pero el abuso sexual no siempre es una violación. El manoseo, las caricias, la exposición de repente por decirlo, de los genitales de un adulto o menor, eso también es abuso sexual. Vamos. O sea, el abuso sexual se puede dar con coito o sin coito. Pero esas ya son cosas que después se tipifican a nivel penal para el tema de las puniciones y se ve en otro ámbito.